de esa conversación álgida y ojalá pronto sea productiva en el Senado. Tengo hoy conmigo a Clemente Castañeda, él es coordinador de Movimiento Ciudadano justamente en la Cámara Alta. Nos trae aquí un contenedor del color del número 40 de nuestro ADN 40. Le agradecemos muchísimo que nos haga publicidad. En realidad es de la bancada naranja, pero mira qué coincidencia tan grata. Bancada naranja, aquí estamos en ADN 40, que en efecto es el mismo pantón utilizado. A veces uno se puede poner de acuerdo, Clemente, y sin embargo a los mexicanos nos está dando por no ponernos de acuerdo en nada, y sobre todo ustedes, legisladores y legisladoras, están complicados. Somos especialistas en confrontación en este país, mi querido Ricardo, pero hay que hacer un esfuerzo, sobre todo cuando se trata de temas como los que hoy está tocando la Cámara de Senadores, el Congreso en general, entre otros el tema de la inseguridad, que ha tenido al Senado pues muy ocupado en las últimas semanas. El día de ayer, incluso en la comparecencia del secretario de Gobernación, el tema se tocó, pero pues venimos de una semana, la semana anterior, de un álgido debate por esta minuta que viene de la Cámara de Diputados. Te ruego que le pongamos una lente a esa comparecencia. A mí me parece fundamental en cualquier ejercicio democrático que los poderes dialoguen entre sí. Entiendo que ustedes no han tenido oportunidad de dialogar con el presidente Andrés Manuel López Obrador. No ha recibido a las bancadas en este periodo. Y yo te pregunto si no comenzó ahí el problema. Es decir, si no sería deseable que conversaciones, hasta de tipo informal entre los poderes, ocurrieran antes de entrar a los temas serios. Y perdón que te pregunte por estas cosas de forma, pero luego dicen que la buena educación debe ser parte de la educación, y creo que esas formas han estado faltando. No sé de quién sea responsabilidad, pero sí me llama la atención que no se hayan visto a estas alturas. Sí, a ver, yo creo que es muy sano para la vida pública de México, diría yo, como sucede en cualquier otra democracia o país que aspire a ser democrático, que el diálogo entre quienes toman decisiones pueda fluir en la parte informal, pero diría obligadamente en la parte formal. Es cierto lo que dices, nosotros no hemos tenido un encuentro con el secretario de Gobernación, que digamos es quien estaría a cargo de esa relación institucional con las distintas bancadas del Poder Legislativo. ¿No se han reunido en Bucareli? ¿No se han encontrado en una fiesta de cumpleaños? ¿No se han saludado la mano en la calle? Hemos cruzado un par de llamadas y eso es todo. Digamos, siendo el diálogo tú líder de una de las bancadas, ¿no has tenido contacto con el secretario de Gobernación? Ni siendo líder de la bancada, ni siendo dirigente nacional de un partido político, todavía con Olga Sánchez Cordero como secretaria de Gobernación, lo cual a mí, más allá de la parte personal, lo que me deja ver es que institucionalmente a este gobierno le interesa muy poco dialogar con las oposiciones. Es decir, cuando hay supongo, una cómoda mayoría, pues ¿para qué dialogamos con las oposiciones? ¿Con el jefe del Estado tampoco? O sea, si no has tenido relación con el secretario de Gobernación, eso me hace presuponer, tampoco con el presidente de la República. No, por supuesto que no, Ricardo. ¿En los 4 años que va? En los 4 años nos hemos saludado alguna vez en un evento del Senado de la República, en la entrega de la medalla a Belisario Domínguez, y se acabó. Digamos, no hay, para decirlo con toda claridad, no hay diálogo institucional entre las oposiciones y el gobierno. Ese es el contexto en el que uno entra a discutir cosas muy complicadas. Y desde luego el tema de la seguridad es muy complicado. Pero yo ayer tuve, como dirían, una hoja de esperanza cuando escuché al secretario de Gobernación decir: no hay más que tomar en consideración, o no hay otra más que tomar en consideración algunas de las propuestas de las senadoras y senadores de oposición. Lo dijo claramente, hay condiciones para que se fortalezcan, por ejemplo, los recursos a las policías locales, cosa que ahora ha decaído. Es decir, podemos avanzar en una propuesta de consenso. A ver, perdón, es que respiré, me sentí pronto de vuelta en casa con la familia, sabiendo que siempre ha habido problemas, pero que podemos de alguna manera resolverlos. Esta hoja de esperanza, este milímetro de esperanza, ¿es infundado? ¿Es culpa de mi ingenuidad? ¿O tú compartirías alguna buena noticia el día de ayer? Yo comparto, digamos, esta ventana que puede abrirse justamente para entrar en un proceso de construcción. Tampoco tengo optimismo desbordado sobre el mismo, porque es muy ilustrativo la manera en cómo el gobierno ha venido procesando este tema. Yo recordaría que toda esta discusión
es producto de una iniciativa que presenta el PRI para congraciarse con el gobierno a cambio de no sabemos qué, supongo que impunidad, estoy hablando de la Cámara de Diputados, donde lo que plantea es simple y sencillamente ampliar el plazo para que las Fuerzas Armadas puedan seguir asumiendo funciones de seguridad pública con todas las condicionantes que tiene la ley. Y nosotros lo que decimos es, no podemos nosotros entrar a una discusión donde lo único que se esté planteando sea la ampliación de este plazo, cuando lo que tenemos es prácticamente 3 años y medio, donde en el tema del combate a la inseguridad no hemos avanzado absolutamente nada. Y por eso decimos nosotros, toda esta discusión del plazo de las Fuerzas Armadas debe complementarse, si no es que anteponer otra discusión que tiene que ver con esto, con el fortalecimiento de las policías locales, con los recursos que se orientan a las estrategias de prevención del delito, con una reforma de gran calado para el uso de la fuerza, por ejemplo, o la atención a los ministerios públicos, o digamos muchas otras cosas. Sí, pero sí podríamos aprobar mantenerles 4 años más, como los militares lo han pedido. A ver, no nos equivoquemos. No Totalmente. fue el PRI, no fue el Ejecutivo. Quien pidió en 2019 que el mandato se prolongara hasta el 2028 fue el Ejército. Entonces hay que ponerle nombre a la persona o a la institución que lo está pidiendo. Pero una vez dicho esto, yo sí te preguntaría con franqueza si no hay algo de contradicción en los mensajes. Y perdona, pero es que traigo la cabeza un poco agitada y revuelta. Si de un lado traigo encuestas que me dicen que la mayoría de la población quiere que el ejército se quede. Por el otro lado traigo a la mayoría oficial en su alianza con el PRI diciendo esta es la solución. Pero al mismo tiempo tengo al gobierno diciéndome que hay militares involucrados en el tema de Ayotzinapa, que habría un general que habría ordenado la muerte de 6 de los estudiantes, ¿no? Que no ha habido controles sobre esos militares, que nos han salido malas cosas justamente cuando fuerzas militares se han hecho cargo justamente de la seguridad de Guerrero. Perdóname, ubícame que yo soy un votante más, un ciudadano más, que está muy confundido porque le están presentando 2 argumentos distintos. Cheque en blanco para los militares, pero fíjense que los militares pueden cometer arbitrariedades como la que vimos en el caso del general Rodríguez Pérez allá en el batallón 27 de Iguala. A ver, lo dices muy bien y por supuesto que hay una gran confusión y contradicción incluso en los mensajes. Tratemos de aclarar. Tenemos más de 10 años, 15 años, 16 años con una estrategia de seguridad más o menos similar, basada en la militarización del país. ¿No hay diferencia entre Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador? No, sí hay diferencia, tan hay diferencia que hoy lo que tenemos es un marco que le permite a las Fuerzas Armadas estar en estas funciones de manera complementaria. Antes no lo existía. Digamos, las Fuerzas Armadas siempre han cargado en este país con una responsabilidad en el marco de la seguridad. La pregunta que yo haría es, ¿y qué hemos hecho para prescindir entonces de las Fuerzas Armadas? Porque la única vía para prescindir de las Fuerzas Armadas y regresarlas a los cuarteles, como lo planteó el hoy presidente de la República, es teniendo policías municipales y policías estatales fuertes. Mientras eso no exista, pues va a ser prácticamente imposible, incluso sería una necedad regresar inmediatamente a los militares a los cuarteles. La pregunta que nosotros hacemos es, ¿y todo esto que discutimos al inicio del sexenio, que iba de la mano con el fortalecimiento de las policías, qué pasó? ¿Sabes qué pasó? Absolutamente nada. No hubo recursos, se les olvidó no hubo voluntad por completo. política. Hay un transitorio, así como estamos discutiendo ahora el quinto transitorio. La culpa a los gobernadores? Ustedes tienen 2, el gobernador de Nuevo León y el gobernador de Jalisco. Y te dijera, porque un poco lo que escucho es esto, pues que los gobernadores no han hecho su tarea, no me cargues a mí una indefinición que no es mi responsabilidad. Yo creo que sería buenísimo pedirles cuentas también a los gobernadores. Ya. Y te hablo del caso de Jalisco, porque antes de entrar en esta discusión, pregunté al gobernador de Jalisco y a los funcionarios de Jalisco qué habíamos hecho al respecto. Resulta que en la Constitución, así como estamos discutiendo hoy el quinto transitorio, que a lo mejor la gente se confunde con eso, también hay un séptimo transitorio que dice: los gobiernos locales tienen 180 días a partir de que se emite este decreto para mandar su programa y evaluación para el fortalecimiento de las policías locales y municipales. Es una obligación de la Constitución. Jalisco la hizo
Ahí está la información. Y cuando yo le pregunto al gobierno de Jalisco, ¿qué recibiste de respuesta? Me han dicho, ni siquiera las gracias. ¿De respuesta del gobierno federal? De respuesta del gobierno federal. No, del gobierno federal. ¿Y sabes cómo están el resto de las entidades? Yo supongo que a muchos gobernadores no les importó la reforma constitucional y no tuvieron tiempo o interés en atender el problema de la inseguridad. Ahora, esa sería una valoración necesaria para este debate. Absolutamente todo. No la tienen ustedes, siendo representantes de la federación, no la tienen. Hoy no la tenemos completa, Ricardo. Y parte de lo que se tiene que empezar, o por donde tendríamos que empezar a reconstruir este tema, pues es con la información completa, es decir, qué hicieron los gobiernos estatales, pero lo mismo, necesitamos un diagnóstico de veras de cómo está la Guardia Nacional, porque lo que tenemos de informes de la Guardia Nacional, y ahí están, son documentos públicos, son francamente inútiles para hacer una valoración objetiva. Tengo que pasar página al tema de la política. Yo escucho a algunos militantes y dirigentes del PAN que han utilizado los medios de comunicación, Clemente, para exigirle a Marco Cortés que abandone de una vez y por todas un matrimonio que algunos dirían, me sumo, jamás debe haber ocurrido, ese matrimonio entre el PAN y el PRI. Pero no se queda ahí la petición, sustituyamos al PRI con MC. Y yo me pregunto, ¿qué estará diciendo MC? Me siento como en un salón de baile, ¿no? Esto de 15 años, donde te van a invitar a salir. Yo todavía no sé qué va a decir el chico o la chica que debe salir a bailar. Yo creo que el Comité Ejecutivo, el Consejo Nacional de Movimiento Ciudadano, ya estarán recibiendo estas invitaciones a bailar con el PAN y con el PRD hacia el 2024. ¿Alguna reflexión que nos puedas adelantar o compartir? Oiga, las recibimos, pero muy rudas en el 2021. Tú recordarás, cuando nosotros decidimos contender solos en la elección intermedia, pues nos acusaron de todo. Yo creo que, o decían ellos, pues para presionarnos que fuéramos a la alianza, ¿no? Nos dijeron esquiroles, nos dijeron comparsas, que le estamos haciendo el juego a Morena. Y lo único que hemos demostrado todo este tiempo es que nuestra posición sí es consistente y nos asumimos como una expresión de oposición. ¿No fueron porque estaba el PRI o no fueron porque no les gustaba Va por México su composición? Por las dos cosas, Ricardo. O sea, desde luego que la presencia del PRI inhibía cualquier intento de diálogo, pero la otra es, nosotros dijimos en el 2021, esa síntesis del pasado que hoy quiere presentar la alianza no va a ser atractiva para las personas que están con toda legitimidad aspirando a un cambio. No tiene tracción electoral. Ya estuvo bueno de pensar que los partidos políticos desde los escritorios de la Ciudad de México se pueden repartir el pastel, agregamos emblemas, perdón, pero eso no sucede. Desde los cafés en Polanco, ahí en la Avenida Mazarillo se reúnen a decidir qué va a pasar con Iztapalapa. Eso es poco atractivo para el electorado, esa es la realidad. Y Movimiento Ciudadano dijo, no podemos ir en ese esfuerzo. Y como se está planteando ahora de manera anticipada, y aunque es muy prematuro, diría, tampoco nos convence del todo. Pero ¿qué tal si aceptan un candidato de MC? Ahí está Luis Donaldo Colosio, que trae 20 y tantos % de preferencias, que podría ser el candidato más competitivo de la oposición. Te dicen, tú pon el candidato, pero vamos juntos en alianza. ¿Cabe esa posibilidad? Yo diría, la clave no está en una alianza partidista, sino en la posibilidad de construir un proyecto con un candidato muy competitivo que pudiera ser, ojalá, Luis Donaldo Colosio, aunque él ha dicho de manera muy clara que no tiene interés que en no este está momento. Listo, que es muy joven. Exacto. ¿No? Eso no ha dicho que no de manera definitiva. Eso es lo que él ha dicho, lo respetamos, naturalmente necesitamos ir con un candidato que tenga la decisión y las condiciones para competir en ese momento, candidato o candidata. ¿Te gusta Ricardo Monreal? ¿Te gusta Marcelo Ebrard en esas circunstancias? Fíjate que cuando me han preguntado sobre ellos, he dicho genuinamente lo que pienso. Son dos políticos muy importantes, tienen una trayectoria consolidada, son personajes nacionales, pero no estamos buscando nosotros candidatos de otras fuerzas políticas. Pero bueno, ellos tienen un proyecto político. Mira, ya habrá tiempo de platicar. Además, yo no soy la instancia a la que tienen que buscar. Es una decisión partidista. Porque hace un año, en una charla muy amena que tuve con Dante Delgado, hablamos de Gabriel Boric. Sí. ¿No? Y entonces hablamos de estas figuras, ¿no?, jóvenes que estaban irrumpiendo en la política con nuevas formas, nuevas actitudes. Y yo le pregunté que si había Gabriel Boric dentro de Movimiento Ciudadano. Yo pensé que me iba a citar a Luis Donaldo Colosio, pero no, te citó a ti. Y mira, pues tomé nota y hoy te quiero preguntar, ¡qué honor! ¿no te sientes en efecto un liderazgo de otra generación, con otros modos, con
una carrera que pudiera modificar pues, esta nata de quehaceres y haceres políticos que no son los más saciados y decíamos ni siquiera los más correctos para que las instituciones funcionen? Sí, no, yo en principio agradezco la cita que hace el senador Dante Delgado y creo que... Fundador del Movimiento Ciudadano, o sea, fundador no es cualquier voz dentro... Y coordinador nacional del mismo. Yo creo que en Movimiento Ciudadano sí hay hombres y mujeres, digamos, de una nueva generación de la política o que tienen una trayectoria distinta que sí pueden aportar a la transformación de la vida pública. En Movimiento Ciudadano hay una, diría yo, generación de hombres y mujeres que han dado un paso al frente en la vida pública, que hoy tienen responsabilidades importantes, que son diputados o diputadas, senadores, senadoras, incluso nuestros gobernadores, presidentes municipales, que tienen condiciones para articular un proyecto nacional. No se trata ni siquiera de mi aspiración personal, al contrario, yo lo que creo es firmemente en que la política es una empresa colectiva y que como colectividad pues hay que seguirle sumando para que al Movimiento Ciudadano le vaya bien. ¿Se puede hacer política, última pregunta, en un escenario tan polarizado? O dicho en otros términos, ¿se puede reconciliar en un escenario tan apartado? Estamos obligados a hacerlo y de ahí la decisión de Movimiento Ciudadano en el 2021. Tú recordarás, dijimos, no podemos nosotros confirmar el relato de la polarización que todos los días se impulsa desde el púlpito presidencial. Necesitamos salirnos del rincón y entender, como se lo decía yo ayer... No solo desde el púlpito presidencial, ¿eh? Sí, no solo. Porque hay quien confirme ese relato en su posición política. Y nosotros decimos no, sí hay opción, sí hay alternativas y estamos empeñados en construirla desde Movimiento Ciudadano. De aquí nos surge, necesitamos conversar las cosas a ras de tierra. Es decir, entre gente normal, con características humanas y con una enorme necesidad de que este país salga de sus muchas crisis y problemas. Yo te agradezco el tono, te agradezco la presencia y ojalá podamos repetir con frecuencia tu presencia en este espacio. Todas las veces.